Pues esto, el Salmo 91 es un salmo muy conocido de muchos lo tienen ahí en un marco, en un cuadro o algo así, en sus casas, en las paredes de sus habitaciones y demás. Bueno, el tema es la bendición que es vivir bajo la sombra del Omnipotente. El autor de este salmo es anónimo, aunque algunos muy buenos estudiosos encuentran razones suficientes para creer que Moisés también lo escribió. También porque Moisés, sabemos, escribió el Salmo 90, que hemos estudiado la semana pasada, ¿no? Hemos visto que el Salmo 90 se enfoca en la relación entre la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre en esta vida. Pues ya en el Salmo 91 se enfocará el Salmo en la trascendencia y omnipotencia de Dios en su relación con el hombre al lidiar con los peligros de esta vida. El Salmo 90 habla del hombre marchitándose bajo la ira de Dios a causa del pecado. El Salmo 91, que hemos leído ahora, nos habla de un hombre que podía hollar al león o a la víbora bajo sus pies. Charles Spurgeon dijo acerca de este salmo: en toda la colección no hay salmo más alentador. Su tono es elevado y sostenido, la fe en sus aspectos mejores y más nobles. Un médico alemán acostumbraba a hablar de él como el mejor preservador en los tiempos de cólera, y en realidad es una medicina celestial contra la plaga y la peste. El que puede vivir en su espíritu no conocerá el temor, incluso si una vez más Londres pasara a ser un hospital, porque Spurgeon vivía en Londres, y las tumbas estuvieran rebosando de cadáveres. Este salmo seguiría siendo alentador. Otro estudioso dice: esta es una de las obras más excelentes de esta clase que se han escrito. Es imposible imaginar nada más sólido, hermoso, profundo o adornado. Si el latín o alguna lengua moderna pudiera expresar del todo la hermosura y elegancia, así como las palabras de sus frases, no sería difícil persuadir al lector de que no hay poema, porque es un poema, no hay un poema comparable con esta oda hebrea, ni en griego, ni en latín, ni en ningún idioma, según este autor. Podemos ver una estructura de 3 bloques aquí en este salmo. El primer bloque va del versículo 1 al 6, el segundo bloque va de los versículos 7 al 13, y el tercer bloque va de los versículos 14 al 16. Cuando ponemos atención al leer este salmo, parece ser que vemos ahí un paralelismo entre los 3 bloques. Es decir, que se cambian palabras, pero que la esencia es lo mismo. Las ideas se repiten y refuerzan. Esto es muy común, este paralelismo. Era una técnica muy utilizada y muy común entre los autores hebreos, ¿no? En la poesía hebrea y consecuentemente pues bíblica, porque los salmos, los proverbios y otros libros son poesías, ¿no? Es literatura poética. Entonces, este tipo de técnica, el paralelismo, es decir, hablar de lo mismo o de una misma esencia con palabras y frases diferentes, era una técnica muy común, ¿no? Y creo ver aquí entonces que los 3 bloques de versículos que he mencionado, versículos 1 al 6, el segundo bloque, versículos 7 al 13, y el tercer bloque, versículos 14 al 16, pues están escritos de esta manera, son paralelos, ¿no? Lo primero que podemos aprender de este salmo es algo sobre la naturaleza de Dios. Se nos dice que Él es altísimo y omnipotente. Versículo 1 y 9. Versículo 1. Dios es omnipotente y altísimo.
Versículo 9. Dios es altísimo. Él es altísimo. El nombre ahí es, el nombre de Dios es Elión, versículos 1 y 9. Es un nombre atribuido a Dios que se encuentra primero en Génesis 14, 18 al 20. Señala a Dios como el más alto de los reyes de la tierra y más alto que los dioses falsos de las naciones. Que no hay otro Dios como Él, tan digno como Él. Los propios demonios, cuando se encontraron con Jesús, lo confesaron de esta forma. Marcos 5, 7. Cuando Jesús se encuentra con una endemoniada, pues los demonios que están en la persona, dice, o un endemoniado, ¿no? Los demonios que están en la persona, en Marcos 5, 7 dice: ¿qué tengo yo contigo, oh Altísimo? Reconociendo a Jesús como este Altísimo. Él es también el Todopoderoso. El nombre de Dios aquí para eso es El Shaddai. Buenas tardes. Bienvenidos. Buenas tardes. Seáis bienvenidos. Buenas tardes. Muy buenas. Bienvenidos. Muy buenas. Alegría recibiros. Que seáis bienvenidos. Invitados de Manolo, por supuesto, ¿no? Sí. Muy bien, pues encantado de conocerles. Que seáis bienvenidos. Estamos leyendo el Salmo 91, ¿vale? Y estamos viendo en el Salmo 91 sobre el tema, la bendición que es vivir bajo la sombra del Omnipotente. Porque el Salmo 91 nos habla el versículo 1 dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y sigue diciendo un par de cosas sobre lo que significa vivir bajo la sombra del Omnipotente, ¿no? El Salmo 91. Entonces, aquí hemos empezado a ver sobre la bendición que es vivir bajo la sombra del Omnipotente Dios. Y lo primero que estamos aquí viendo es algo sobre la naturaleza de Dios, que Dios es omnipotente y altísimo. Dice el versículo 1, que Dios es omnipotente y altísimo. Dice el versículo 9 del Salmo 91, que Dios es altísimo. Estos son nombres atribuidos a Dios que revelan parte del carácter y de la naturaleza de Dios. Estaba diciendo que el hecho de que Él sea altísimo nos demuestra, o el Salmo quiere decir, que Él es más elevado que todos los demás dioses, que no hay Dios que se compare al Dios de Israel, al Dios de la Biblia. El hecho de que se nos diga que Él es el Todopoderoso quiere decir que Él es todo suficiente, que es adecuado para cada situación, que no hay nada que sea imposible para Él. No hay algo que pueda ser demasiado difícil para Él. Él lo creó todo, lo sustenta todo y tiene el control de todo. Y todo puede hacer según su buena voluntad. El versículo 2 y el versículo 9 también dicen que Él es el Señor, el Dios que hace pactos y es fiel a sus promesas. El versículo 2 también dice que Él es Dios, y ahí el nombre es Elohim, el Dios poderoso cuya grandeza y gloria superan cualquier cosa que podamos imaginar. Este es el Dios que nos invita a tener comunión con Él en el lugar santísimo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré al Señor, esta persona dirá al Señor: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. No es posible imaginarse un refugio comparable a la protección de la propia sombra del Señor. ¿Qué abrigo? Sería una fortaleza tan segura como la propia sombra del omnipotente Dios. Quien mora en este lugar
bajo la sombra del Omnipotente, está perfectamente seguro, cuidado. Esta es la idea. Allí donde está su sombra, la sombra del Omnipotente, y por tanto los que moran en su lugar, en este lugar secreto, son resguardados por Él, por Dios. Están cuidados por Dios. Que sombra en el día de calor es insoportable, ¿no? ¿Quién ya ha pasado por una dificultad, un problema, un sufrimiento? En Dios tenemos abrigo. Vas por el mes de agosto y una ola de calor, a lo mejor un día por la tarde, ¿qué quieres? Una sombra. ¿Qué sombra es la de Dios en tiempos de tanto calor? ¿Entendéis la metáfora, no? Sombra para nuestra alma, para nuestro corazón turbado. Que refugio en la hora de la tormenta. La comunión con Dios es la seguridad. Cuanto más nos acerquemos a nuestro Padre Todopoderoso, más confiados podremos estar en Él. Aquí ya podemos entrar en nuestro segundo punto, también basado en nuestros dos versículos, y preguntarnos, ¿qué significa habitar? ¿Qué significa morar al abrigo o a la sombra del Dios omnipotente y altísimo? Porque dice que el que mora bajo la sombra del Omnipotente, pues va a vivir o va a experimentar ese cuidado de Dios, ¿no? Y el Salmo sigue hablando de eso, pero, vale, este cuidado de Dios es para quien vive o mora bajo su sombra, al abrigo de Dios. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué significa morar? O habitar bajo la sombra del Dios omnipotente. Y también podríamos preguntarnos, según el versículo 14, que dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. ¿Qué significa poner nuestro amor en Dios? Podríamos preguntar, ¿no? ¿Qué significa conocer el nombre del Señor? La respuesta a estas preguntas va en la misma dirección. Y es prácticamente la misma respuesta. La parte más importante de la vida de un creyente es la parte que solo Dios ve. La vida oculta de comunión y adoración que uno tiene con Dios. Jesús representó la salvación describiendo los polluelos que se esconden debajo de las alas de la gallina madre. Nuestra seguridad no consiste meramente en que Dios es un refugio y una habitación, sino en que has hecho del Señor tu refugio, tu habitación. De eso depende pues nuestra seguridad. Y esta es la forma de hacer de Dios nuestra habitación. El ponernos por la fe bajo su poder y providencia. ¿Qué es, por lo tanto, vivir bajo la sombra del Omnipotente? Es cuando ponemos nuestra fe, nuestra creencia, nuestra confianza en Él. Es cuando depositamos en Él toda la confianza para tener de Él su cuidado. Por lo tanto, el que habita o mora al abrigo o a la sombra del Dios omnipotente y altísimo es aquella persona que le ha conocido a Él, a Dios, y le ama y le sigue de todo corazón. Sabemos que la única forma de conocer a Dios y seguir conociéndole es por medio del arrepentimiento y fe en Cristo. Exclusivamente en Jesús. El propio Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Les gusta a muchos poner a este salmo en un marco en el salón de su casa. Pero las bendiciones que se prometen aquí no son para todos, sino para aquellos que viven en íntima comunión con Dios por medio de Cristo. Yo ya he entrado en casas donde la Biblia estaba abierta ahí en el salón, en el Salmo 91. Como que si la Biblia está ahí abierta en el Salmo 91, fuera para aquella familia una cobertura espiritual o una protección.
tener la Biblia abierta en un rincón del salón o en la habitación, abierta en un salmo, no da protección a nadie. Tener un versículo bíblico colgado en una pared no le da protección a nadie. A ver, se queda bonito y está bien porque pasamos y miramos y recordamos, pero eso de por sí no protege a la casa de uno, no protege a la vida de uno, no protege nada. Lo que protege a uno es una relación íntima que uno tiene con el Señor. Ahora sí, esto está disponible para todos. Por eso el Salmo dice el que, versículo 1, el que habita. No importa si es rico o pobre, sabio o ignorante, si español, hondureño, ecuatoriano, nicaragüense, gitano, ¿verdad, hermano? Brasileño, no importa. El que habita, da igual la raza, la lengua, la cultura, el pueblo, la nación, está abierta a todos. El que habita, entonces descansa a la sombra del Omnipotente. Dios no hace acepción de personas, sino que Él es rico para con todos que le invocan. El que se entregue a Cristo puede habitar bajo la sombra del Omnipotente y disfrutar de sus bendiciones. El punto es habitar bajo su sombra. Lo tercero que aprendemos aquí, en este salmo, es sobre las acciones de Dios para con aquellos que viven bajo su sombra. Cuando se mora bajo la sombra del Omnipotente Dios, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando moramos, cuando vivimos, cuando tenemos esa íntima comunión con Dios? ¿Qué ocurre ahí? Pues primero, versículo 3, se nos cuenta que Dios es el que libra del lazo del cazador y de la peste destructora. Versículo de número 7, se nos dice que Dios libra y protege. Versículo 4, Dios es el que protege, su verdad es escudo y protección. Versículo 10, se nos dice que Dios es el que libra. Versículo 11, Dios protege. Versículo 12, Dios guía. Versículo 14 y 16, el que habita bajo su sombra, cuando clama, Dios le contesta, le ayuda en la angustia, le libra, le exalta, le bendice, le salva. Es decir, distintos versículos están hablando del mismo, de la misma esencia. Dios es el que libra, protege, cuida, salva, recompensa justamente, protege. En resumen, el que vive bajo la sombra del Omnipotente de Dios tendrá a Dios como su cuidador, como su pastor. Ahí estará seguro. Puede sufrir, puede estar en medio de una ola de calor, puede estar en medio de una tormenta, puede estar pasando lo fatal, pero ahí, en este rincón de comunión con Dios, bajo su sombra, estará cuidado. Estará cuidado. El lugar más seguro del mundo es una sombra, si es la sombra del Todopoderoso. Qué bendición es vivir al abrigo del Altísimo. Charles Spurgeon cuenta una experiencia personal suya diciendo, os leo: en el año 1854, cuando hacía apenas 12 meses que residía en Londres, el vecindario en que trabajaba fue presa de una cólera asiática. Y dice Spurgeon, mi congregación sufrió de sus estragos. Familia tras familia me llamó al lado de la cama de los afectados y casi cada día fui llamado para visitar una tumba. Yo me entregué con ardor juvenil a la visitación de los enfermos y me requerían de todas partes del distrito personas de todos los rangos y religiones. Estaba agotado en el cuerpo y en el corazón. Parecía que mis amigos iban cayendo uno tras otro y yo sentía o me imaginaba que estaba enfermando con los que me rodeaban. Era una peste que afectó a Londres en aquel entonces.
Un poco más de trabajo y llanto y pronto me hallaría, dice Spurgeon, como los demás, reposando. Sentía que mi carga era demasiado pesada para llevar y estaba a punto de hundirme bajo la misma. Un día que regresaba a casa, entristecido, después de un entierro, la curiosidad me llevó a leer un papel que había en el escaparate de un zapatero en una calle. No daba la impresión de que se tratara de un anuncio de su oficio y no lo era. Estaba escrito a mano con grandes letras. Porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá ningún mal y ninguna plaga tocará tu morada. El versículo de número 14 del Salmo 91. El efecto, dice Spurgeon, sobre mi corazón fue inmediato. La fe se apropió del pasaje como propio. Me sentí seguro, renovado, ceñido por la inmortalidad. Continué visitando moribundos con espíritu sosegado y pacífico. No tuve temor de mal alguno y no sufrí ningún mal. La providencia que había impulsado a aquel zapatero a colocar estos versículos en su escaparate es la misma que yo reconozco con agradecimiento y en el recuerdo de su poder maravilloso adoro al Señor mi Dios. Fue libre de aquella peste en Londres en aquel entonces. Ahora bien, está muy cierto que podemos ver en ese salmo grandes promesas de cuidado, liberación, salvación, de peligros y bendición en general, de libramiento. Y como en la historia de Spurgeon, muchos otros buenos creyentes hemos descansado, y ahí me incluyo yo, hemos descansado y sido protegidos con base en estas promesas. Pero cuidado, en ningún momento esas promesas significan que el creyente no pasará por enfermedad, por crisis, por dificultades, por problemas y por sufrimiento de orden general. El propio Satanás tentó a Jesús con esta idea tergiversada de los versículos 10 y 12 de este salmo, pero que, como vemos, está presente en todo el salmo, ¿no? Jesús contestó en Mateo capítulo 4, versículos 5 y 7. También está escrito: no tentarás al Señor, tu Dios. Si no os habéis dado cuenta o no recordáis, Satanás tentó a Jesús tergiversando los versículos 10 al 12 de este salmo. Le llevó a Jesús al alto del templo y le dijo: si eres Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito: darás órdenes a tus ángeles y ellos te sostendrán. Precisamente citando versículos 10 al 12 del Salmo 91 que hemos leído. Pero Jesús, ¿qué contesta? También está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. El enemigo estaba tergiversando el Salmo, utilizando la propia palabra, y esto ocurre a menudo, interpretando esta palabra fuera de su contexto general de las Escrituras, y diciendo que porque eso está escrito, Jesús no iba a sufrir ningún daño, ningún mal, si se tiraba del alto del templo. Y eso no es así. Si Él se tirara, si nosotros nos tiramos, sufriríamos daño. Jesús contesta: no tentarás al Señor tu Dios, porque Escritura interpreta Escritura. Esa es una regla hermenéutica, es decir, de interpretación bíblica. Interpretamos la Biblia por la propia Biblia. Por eso hay que tener un conocimiento no solamente de un versículo o de un texto, sino que hay que tener un conocimiento de lo que dice la Biblia como un todo, para no tergiversar versículos aislados de la Escritura. Bueno, este salmo, por lo tanto, no es una carta en blanco para que yo haga lo que quiera, que el Señor me va a proteger. El salmo no está diciendo esto.
Tampoco está diciendo que el buen creyente no va a sufrir. Jesús era el mejor creyente y sufrió, pero encontró abrigo y descanso a la sombra del Omnipotente. El salmo no va de que no vamos a sufrir. El salmo va de que encontraremos abrigo y descanso y cuidado en Dios, a la sombra del Omnipotente. Así que afirmamos que el énfasis del salmo está en la esperanza, la confianza y el descanso que tiene el creyente que tiene comunión con Dios. El creyente que tiene comunión con Dios tendrá esperanza, confianza y descanso al abrigo del Señor. Esta paz y estos descansos que tenemos aquí en la tierra por estar con Dios son apenas un destello de nuestro descanso final en la eternidad. Apenas una señal. Así que vamos concluyendo. Primero, hemos visto algo sobre la naturaleza de Dios. Dios es omnipotente y altísimo. Segundo, hemos visto sobre qué significa morar o habitar ahí al abrigo, a la sombra del Dios omnipotente y altísimo. Es entregarse a Él, es poner nuestra fe en Él, nuestra confianza en Él. Tercero, hemos visto pues que Dios cuida de nosotros cuando moramos o cuando vivimos bajo la sombra del omnipotente Dios. Y por último, podemos aprender sobre la respuesta del creyente a los cuidados de Dios. Dios nos cuida. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Versículos 5 al 6. Dice, por todo esto no temeremos, ni al terror y pestilencia nocturna, ni a las saetas y mortandad del día. El versículo 13 dice, por todo esto no temeremos, ni al león, ni a la víbora, ni al dragón. Es una imagen muy interesante. Yo estuve viendo estos días una serie sobre animales peligrosos y sale cada animal peligroso que mata con una boca de ¿cómo se llama? Que sale de las víboras, de veneno. Madre mía, ¿cuántos animales peligrosos hay? Y aquí simplemente es una mención, ¿no?, de tres. El león, la víbora, el dragón, que incluso es un animal ahí que no sabemos realmente si existió o no, pero está en la mitología, ¿no?, está en el imaginario como algo muy peligroso. Y la idea es esa, ¿no? El Señor libra del peligro. No tenemos que temer a nada en ese sentido. Y hemos visto versículo 2, ¿cuál es la respuesta del creyente? Dice el versículo 2, diré yo al Señor, esperanza mía. Si Dios es el abrigo del creyente y el creyente está siendo cuidado por Dios, este Dios se vuelve la esperanza del creyente. Y le puede decir, el Señor es mi esperanza. El Señor es mi fortaleza, dice el versículo 2. Esperanza mía y castillo mío. Es decir, fortaleza. Mi Dios en quien confiaré. Fuente de confianza. El que recibe los cuidados de Dios puede decir, el Señor es mi esperanza. En Él encuentro fuerzas. Él es mi fuente de confianza, de firmeza. Funciona como una retroalimentación continuada. Yo diría que así como un abismo llama a otro abismo, una bendición llama a otra bendición. Yo amo y cuido a mi hijo. Mi hijo confía, obedece y descansa en mi protección. Yo bendigo aún más a mi hijo como respuesta a su buena actitud y relación cercana conmigo. Mi hijo se siente aún más cuidado, protegido, seguro y confiado. Y sigue adelante este proceso. Con Dios igual. Confío en Dios, confío en Cristo. Vivo bajo su sombra. Él cuida de mí. Yo me siento cuidado. Tengo aún más esperanza en Él
y más confianza en Él. Dios sigue cuidando de mí y bendiciéndome por mi buena actitud de obediencia y de estar en comunión con Él. Mientras yo recibo más aún de Él, pues esta mi confianza va aumentando y mi esperanza va quedándose aún más segura. Me quedo aún más maduro en la fe, tengo aún más madurez en la fe y esto va creciendo. Y luego el Señor contesta del otro lado, es decir, continuadamente hasta llegar a la eternidad. Estas son las bendiciones de quien mora bajo la sombra del omnipotente Dios. Lo único es que tenemos que estar asegurados ahí, bajo esta sombra. Porque las bendiciones de ese salmo no son para todos los que andan por ahí, sino, o que descansan bajo cualquier sombra, sino para aquellos, el que cualquiera, es decir, cualquiera, pero que esté bajo la sombra o al abrigo suyo. Aquí terminamos. Me gustaría orar con vosotros, terminando este mensaje en este momento. Padre amado, querido Dios, gracias te damos porque tú eres nuestra fuente de confianza, esperanza y fortaleza. Nosotros que aquí estamos, queremos vivir bajo tu sombra, morar al abrigo de tus alas, recibir de ti el cuidado, recibir de ti la protección, ser pastoreados por ti. Bendice, Señor, a todos y cada uno de nosotros que aquí estamos en esta tarde. Que estemos seguros, Señor, bajo tus cuidados, y sabemos que para eso hace falta poner la confianza total y plenamente en ti. Bendícenos, Señor, en ese sentido y ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén. Señor os bendiga. Quiero abrir ahora por si alguien quiere compartir o hacer alguna pregunta o alguna aportación respecto a lo que hemos compartido. Si no, vamos a terminar. ¿Se ha entendido bien? ¿Sí? ¿Sí, hermano Nelson? Sí, seguro. ¿Qué has entendido? Pues yo he entendido lo último que acabas de decir. Sí. Eso me ha tocado mucho. Porque en ese proceso que tú decías, cuando tú buscas más de Dios, tú eres fiel a Dios, confías en Dios, de la misma manera Dios te bendice. Pero en la parte en la que yo me he quedado es cuando ese proceso a veces se detiene, ¿entiendes? Por nuestra falta de fidelidad, por nuestro descuido, nuestra comodidad. Entonces la bendición de Dios a veces, por decirlo de una manera, se retrasa. Pero si somos, como lo has dicho, en vivir en esa esperanza, en esa confianza, bajo esa sombra siempre permanente, porque esa es una sombra que no es como la del árbol, que cuando ya llega la noche se desaparece. Es una sombra permanente. Sí. ¿Entiendes? Sí. Muy bien. No permitir que se detenga ese ciclo que Si el ciclo se detiene, entonces el problema es de Dios. No, el problema es nuestro, ¿no? Claro, exactamente. Quien hace detener el ciclo no es Dios. Dios está siempre ahí. A veces nosotros que nos perdemos. ¿Y ahí qué hace falta cuando nos perdemos? Volver, ¿no? Regresar a la sombra. Muy bien, ¿qué más? ¿Alguien más quiere aportar algo? ¿Compartir? ¿Preguntar? ¿Está bien? Pues nada, terminamos. Señor os bendiga. Me alegra recibirlos aquí. Señor os bendiga y que sintáis siempre bienvenidos. Feliz semana.